que es pues toda su evolución respecto a la teoría de Darwin. Y un poquito al principio empieza con lo de Marx, ¿no? que lo rechaza, pero también con Marx tuvo como amor y desamor, ¿no? O sea, primero de joven a los 14 años decía que era súper marxista, y luego dijo, no, esto del historicismo científico realmente no es científico, no está haciendo predicciones, y pues ya, ¿no? Como que se va a alejar del marxismo por eso de no ser refutable. Y pasa un poco parecido con la teoría de la evolución de Darwin. En algún momento de la carrera de Popper siente que no es científico porque no puede hacer predicciones específicas, sino que todo lo que suceda, todo animalito que nazca se va a poder acomodar en la teoría de la evolución, y eso pues le resulta sospechoso a Popper, pero ya como vemos a final de su vida, ya hacia los 90, pues iba a reconocer que es una teoría científica. Y pues esto es, en resumen, lo que vamos a ver el día de hoy, este cambio de actitud de Popper respecto a la teoría de Darwin. Otra cosa interesante de este artículo en general es que vemos que aquí los filósofos y las filósofos de la ciencia no solamente discuten física, ¿no? Que es así como un poquito el prejuicio que hay, y está bien fundamentado porque sí hay muchos, como la teoría de Kuhn, que se aplica muy bien a la astronomía y no a otras cosas. Pero bueno, aquí, como pueden ver, pues sí hay una discusión sobre la biología, y el artículo que vamos a enseñar hoy es Karl Popper y la teoría de la evolución. Es un artículo de 1984, les doy la bibliografía porque no está en el Classroom tan clara. Es un artículo que se publicó en la revista Teorema. International Journal of Philosophy, en el número 14, volumen 1. Estas son las páginas, y el autor se llama Pedro Schwartz. Y si tuvieron la oportunidad de ver la notita al pie sobre el autor, fue traductor de las obras de Popper del inglés al español. Entonces, por su nombre y su apellido, se me hace que era un español de padres angloparlantes que pudo hacer esas traducciones, y pues por eso conoce también la obra de Popper. Bueno, entonces, lo primero que nos dice Pedro Schwartz es que hay un cambio de pensamiento de Popper entre 1936 y 1974. En 1936 escribe Las miserias del historicismo, que es así como su crítica a Marx. Y en el 74 escribe su biografía, que es Búsqueda sin fin. Lo puso Pedro como Búsqueda sin término, pero yo lo he visto publicado como Búsqueda sin fin. Se me hace como que suena mejor, entonces así se los pongo. Y lo que ocurre aquí es que hay una mayor comprensión del darwinismo. Hay un autor que se llama Campbell, que estudia también a Karl Popper, y destaca 4 elementos de la epistemología evolucionista de Popper. Entonces, lo que voy a hacer es resumir todo el artículo en esos 4 elementos. Y voy a ir explicando cada uno de ellos, porque también asumía que ya sabíamos qué onda con los 3 mundos de Popper, y que ya sabíamos con varios detalles que se van como aclarando a lo largo del artículo. Pero todo el mapa conceptual
lo voy a hacer así, con esos 4 elementos. De la teoría del conocimiento, o sea, de la epistemología evolucionista de Popper. Siempre viene el fantasma a nuestra tienda. Muy bien. Entonces, el reto es que aquí en el pizarrón me quepa todo lo que quiero decir sobre los 4 elementos. De la epistemología evolucionista de Popper. La primera habla sobre cómo la mente es un producto de la evolución. En particular, así como lo enuncian en el artículo, es que la facultad de pensar creativamente ha aparecido en el ser humano mediante un proceso de ensayo y error en selección natural. Entonces, esto de la mente creativa como resultado de la evolución lo detalla un poquito más adelante. Lo detalla un poquito más adelante en la sección 3 y nos dice por qué es importante que sea creativa y nos dice que la mente nos permite solucionar problemas, explorar a distancia sin la necesidad de desplazarnos en un espacio, sino como desde un mismo punto geográfico imaginar qué ocurriría si exploráramos, usar el conocimiento ya aprendido para desenvolvernos en el mundo y percibir y pensar como un reflector de luz activo. Eso lo escribo porque está muy poético. La mente es un reflector de luz activo que nos permite solucionar problemas, usar conocimientos conocidos anteriores y percibir y pensar. Esto se va a relacionar con la cuarta parte, que es la kantiana, que por cierto adelanto que expertos en Kant han dicho que está como muy rara esa sección porque está como pasada rapidísimo la teoría de las categorías, pero bueno, o sea, como Pedro Schwartz encuentra algunos elementos kantianos y los vamos a ver aquí. Solo sí les quiero decir que un exigente, estricto especialista en Kant diría que esos 2 párrafos no dicen lo que explica Kant. No, está como muy superficial, pero bueno, de todas maneras lo vemos. Percibir y pensar. Ese es el primer elemento. El segundo elemento nos dice que las hipótesis evolucionan y se seleccionan, y eso ya se ve con muchísimo más detalle en la sección 4, entonces ahorita vamos a ver qué dice esa sección, pero así como el elemento evolucionista 2 es que las hipótesis, y aquí de una vez las voy a llamar conjeturas para recurrir al vocabulario de la lectura que ustedes hicieron antes de Popper, de conjeturas y reputaciones. Entonces, las hipótesis, que para Popper son las conjeturas científicas, evolucionan y se seleccionan. Entonces, digamos, utilizando a la selección natural darwiniana como una metáfora, Popper dice que las hipótesis se van seleccionando en el tribunal experimental.
Y vamos a ir a esa sección, a la 4. Donde viene natural, aquí, la selección natural de hipótesis. Dice lo siguiente: el método de la conjetura y la refutación consiste en proponer teorías intrépidas, en donde vemos que Popper fue maestro de Feyerabend, porque Popper es como infumable y Feyerabend es súper querido por todos los niños, pero es como, si lees bien a Popper, sí dijo cosas que Feyerabend tomó, y una de esas es, las teorías deben ser intrépidas, o sea, tenemos como que cuestionar siempre si lo que estamos defendiendo en la ciencia actual es cierto o no, y muchas veces hay que como criticarlo, por eso es realista crítico, Popper. Entonces hay que ser intrépido en proponer las teorías, luego hacer todo lo posible por probar que son erróneas y aceptarlas tentativamente si esos esfuerzos por rechazarlas fracasan. Este método empírico de la conjetura y la refutación se caracteriza por la falsificación. Entonces, algo que sí quisiera como resaltar en esta clase es que vemos que Popper reafirma su falsacionismo hasta sus últimos días. O sea, con eso sí se quedó, con el método falsacionista. Este método se caracteriza por la falsación, es decir, por seleccionar el sistema que sea más apto tras exponerlos a todos a la lucha por la supervivencia. Entonces lo voy a resumir en 2 o 3 frases. Se proponen teorías intrépidas, se someten todas a la experimentación, y seleccionamos las más aptas. Que además, una lección que nos dio una compañera de séptimo semestre, que es bióloga, la semana pasada que leímos un texto sobre filosofía de la biología, dice que nos acordemos que siempre hay que hablar de la supervivencia del más apto, no del más fuerte, porque como que así en el Vox Populi de pronto decimos eso y dice, a veces el más fuerte no es el que sobrevive, tiene que ser el más apto. Entonces, ya pasando a la epistemología de Popper, él dice que se va a seleccionar la teoría más apta, donde más apto significa que sobrevivió mejor a las falsaciones, a las posibles refutaciones, ¿no? A la experimentación. Tras exponerlos a todos, se seleccionan los más aptos en esta búsqueda de refutación. ¿Que resisten? La refutación experimental. Entonces, la ciencia, dice Popper, no se reduce solamente a nuestros intereses, sino que es una actividad que emerge y que obedece a sus propias reglas. ¿De dónde emerge? De los 2 mundos anteriores, que es lo que vamos a ver en el siguiente elemento. Aquí es en donde ya se asumía que nosotros conocíamos la teoría de los 3 mundos, pero ahorita se las voy a contar. El tercer elemento evolucionista de la epistemología de Popper es que el mundo 3 adquiere autonomía de la misma forma que la biosfera se formó en el curso de la evolución respecto al mundo inorgánico que está debajo de ella. Biosfera respecto al mundo. Casi que le voy a poner aquí a lo inorgánico para no meter la palabra mundo.
Y aquí sí vamos a ver la teoría de los tres mundos de Popper. Yo honestamente me imagino uno encima del otro. Y consisten en lo siguiente. El primer mundo es el mundo de los objetos. No sé por qué yo siempre que construyo mis pirámides así, por lo menos soy consistente a lo largo de todos mis cursos. Por ejemplo, cuando digo karmas es fundacionista y abajo está lo observable y arriba están las abstracciones, así siempre van a ser mis cuadros conceptuales. Entonces por eso pongo así los mundos. Porque el primero es como lo físico y los objetos que también pueden estar vivos, es el mundo de los objetos y de las acciones de los seres vivos. Entonces es el mundo físico y biológico. El segundo mundo es el mundo de los procesos mentales, que incluye las sensaciones, el placer, el miedo, el dolor. Entonces este es el mundo psicológico. Entonces aquí ustedes podrían decir, seguramente ya estaban pensando, Popper cree que la ciencia se construye, como decía Kuhn, con manos humanas y con personalidades y con grupos sociales, pero no, porque Popper, hasta que se muere, dice que este tercer mundo, que es el mundo del conocimiento, se independiza de los otros dos. O sea, sí lo hicieron los humanos, qué pena, ¿verdad? Pero una vez que llegamos al conocimiento científico ya se desprende de cómo fue generado y es conocimiento objetivo, es al que le llamamos ciencia, y es ese maravilloso mundo que según Popper adquiere una autonomía como la biosfera respecto al mundo. Es el mundo que contiene al lenguaje, a la lógica y a las teorías científicas que, según cuenta el autor, cuando Popper presentó esto en la London School of Economics, todo el mundo se puso así de pelos de punta porque decían que estaba súper platónico su idea de que generamos estos conocimientos y ya viven así como en un topus uranus intocable, en fin, bueno, teoría científicas. Sí, adelante. Es muy diferente eso del conocimiento positivo. Pues ven que les digo que Popper sí se parece al Círculo de Viena, que era positivista, pero si se lo decimos, pues se retuerce en la tumba. Porque él dice, a mí no me importa la verdad, a mí no me importan los problemas del lenguaje, soy más como certero en el método científico que he encontrado, que es el transaccionismo, en contraste con el confirmacionismo del Círculo de Viena. Pero ya visto desde el siglo XXI, la verdad, pues a Popper sí se le ven algunos rasgos parecidos al positivismo. Por ejemplo, el de que debe encontrar un método, el progresismo, ¿no?, hacia la verdad. O sea, pues sí tiene algunas características un poquito positivas, en contra de su voluntad. Sí, pues bueno, es que también somos producto de nuestro contexto. Yo a veces creo que como que ya con lo que sabemos hoy en día es fácil decir, estaban como muy sopencos. Y incluso aprovecho, ahorita te doy la palabra, Luis, para anotar que hay varios aspectos del artículo que al ser de 1984, ¿dónde está la fecha? Allá, ya resultan incorrectos en términos como de equidad de género, o sea, cómo habla de homosexualismo, así, o sea, son cosas que hoy en día
ya nos saltan a la vista, que son como pues, incorrectos y que en su contexto pues, no lo eran, ¿no? Por ejemplo, dice esto. La novedad del comportamiento de la monstruosidad generaba menos efectos destructivos que la monstruosidad anatómica. Pero esto de que le llamaran monstruosidad, que también lo dice justo la hora pasada, monstruosidad anatómica o monstruosidad de comportamiento, pues nos habla como de ciertos valores como más cuadrados, ¿no? Entonces puse justo aquí, o sea, mencionar en la clase que el artículo tiene falta de tacto, que en la literatura actual ya no se acepta este tipo de comentarios. Ahora sí, Luis, adelante. A lo mejor lo dice la pregunta del compañero, pero quizás lo vimos en una clase anterior. Pero son etiquetas, es decir, al final los caminos no son solo positivistas, ¿no? No es una etiqueta única, puede tener son estos términos polisémicos, en donde tengo la impresión de que incluso ni siquiera estaremos hablando del mismo positivismo del siglo XIX, de hoy. Desde luego, desde el punto de vista de filosofía de la sociedad no lo tengo claro, pero son, por ejemplo, desde el punto de vista del derecho, ¿no? O sea, son muchos positivismos, son muchas etiquetas, casi una por autor, y comparten, sí, quizás algún rasgo, por ejemplo, hechos sociales, ¿no? El derecho son hechos sociales. O sea, pero son tantos positivismos como autores. Entonces, a lo mejor no me gusta la pregunta del compañero, o sea, pero la respuesta es sí y no, ¿no? O sea, depende. Es más, gente que no nos puede. Bueno, entonces hay que preguntarle, tú cuando dices es positivo, ¿A qué te refieres? ajá, ¿qué es positivo para ti? Para mí positivo es como parecido a Auguste Comte, Sí, así tal cual. pero no sé cómo en qué aspecto, ¿no? O sea, por ejemplo, también la búsqueda de la objetividad es característica del positivismo. Creo que también es extensivo al derecho. Tengo una pregunta. Es que tenía entendido que el conocimiento para Popper es algo que depende como de, pues a veces de la propia creatividad del científico, ¿no? O sea, también Feyerabend, o sea, decía que era como un encuentro entre la subjetividad y la objetividad, ¿no? Entonces, ahí no sé por qué dice que se independiza, si se supone que depende mucho de, pues no de cómo son las cosas, sino un poco de también cómo es la persona. Ajá. Yo creo que Popper no pudo dar el salto, o sea, porque aquí lo menciona y su alumno Feyerabend ya dice, no, es que esto es una interacción así como súper intensa, y Feyerabend, igual que Kuhn, habla como de la retroalimentación entre la ciencia y la esfera psicológica, pero Popper no lo logra aceptar y como por eso argumenta que la ciencia se independiza de sus otros dos mundos. Y como que esto es el camino para llegar, y eso también se parece a Comte, es un camino para llegar, pero después como que nos despojamos de estas esferas. Y siempre terminó argumentando en contra de la psicología. En sus debates contra Kuhn, decía que lo que Kuhn hacía era psicología, porque hablaba de lo que hacían las comunidades científicas, ¿no? Entonces, Popper no, o sea, a pesar de que con toda la interacción con otros filósofos de la ciencia sí reconoce esta esfera, sigue diciendo que nos despojamos de ella y nos quedamos con la ciencia objetiva, preciosa, platónica, intocable. Bueno, ahorita voy a terminar el cuarto elemento, que es el kantiano, y ya borro todo el pizarrón y lo dedicamos específicamente a, según Popper, cómo es la teoría de Darwin y cómo la corrige, para aceptarla como científica. Pero si quisiera justo como terminar estos cuatro elementos, el último son las categorías kantianas del pensamiento. Son comprendidas como un fenómeno biológico. Y a esto dedica la última sección, bueno, antes de las conclusiones, que es la sexta, y dice lo siguiente:
las categorías son emergentes de la evolución. Por ejemplo, el tiempo y el lugar, la necesidad de hallar regularidades, los modos de pensamiento y la percepción como la casualidad, la sustancia y la calidad se han adquirido biológicamente por su utilidad para sobrevivir. Como les comentaba, los kantianos dicen, ¿de qué está hablando aquí Popper? O sea, porque hay como las intuiciones puras, que son el tiempo y el espacio, y luego hay como, o sea, como que Kant lo hace mucho más complejo. Pero bueno, aquí como que simplemente lo que Popper va a defender es que, aquí pongo ejemplos, es la casualidad, o sea, el asociar causas con efectos, la sustancia, la calidad, y localizar el conocimiento en el espacio y en el tiempo. Todo esto nos ha funcionado para no morir como especie y por eso se ha conservado en la humanidad actualmente. Sirven para la supervivencia. Entonces, podríamos imaginarnos que quizás en la historia evolutiva hubo algunos otros seres que razonaban de otra manera y no la armaron. Y no están el día de hoy aquí. Por eso. Bueno, entonces le voy a tomar foto a ese pizarrón para el Classroom y ya nos vamos con lo de la evolución específicamente.